el gran engaño del dinero. Cómo te mantienen pobre y endeudado. Esta vez me puse a escribir un poco antes de empezar a grabar, porque quiero que las ideas de este video queden muy bien ordenadas, muy bien estructuradas. Quiero expresarlas con mucha claridad y de una manera muy práctica. Entonces me puse a escribir, me puse a ordenar mis ideas un ratito, estuve como media hora escribiendo y vamos a ver si lo puedo resumir ahorita en 5 o 10 minutos. ¿Qué onda con este engaño del dinero? Y cómo es que los gobiernos del mundo y los bancos del mundo tienen una especie de alianza estratégica para mantener a la gente pobre y endeudada. Entonces voy a leer un poquito, pero es con la finalidad de que todo esto se entienda muy bien. Lo primero que tenemos que entender es que hay un problema. El dinero que usamos no es realmente nuestro. El sistema financiero está diseñado para mantenernos en un ciclo en donde cada vez trabajamos más y más y nos alcanza para menos. Y es un ciclo interminable en el cual perdemos nuestro poder adquisitivo. Esto tiene que ver con algo que pasó en 1971. Desde que el dinero dejó de estar respaldado por oro, los bancos imprimen dinero sin control o con muy poco control, generando inflación y devaluando el esfuerzo de la gente, devaluando el fruto del trabajo de todos los ciudadanos. Lo que tenemos que entender rápidamente también es que nosotros utilizamos, cuando hablamos de dinero, el dinero que utilizamos es un tipo de dinero muy específico y no es el único tipo de dinero que existe. Se llama o se le conoce comúnmente como dinero fiat. Fiat es una palabra en latín que significa hágase o que se haga algo, como fiat lux, que se haga la luz. También se le conoce como dinero por decreto o dinero fiduciario, que fiduciario es otra palabra que viene del latín fiducia, que significa confianza. Entonces podemos entender este dinero fiat como el dinero que emiten los gobiernos, cuyo valor es simplemente la confianza que la gente tiene en esa moneda. Ahora que entendemos que estamos hablando del dinero fiat, que este dinero que certifican y controlan los gobiernos del mundo, tiene unas características muy específicas que nos roban del verdadero valor del dinero. Entonces cada año los precios suben. No nos damos cuenta, pero los precios suben cada año. Sin embargo, nosotros no ganamos más cada año. No necesariamente ganamos más cada año. La idea es que sí, pero no necesariamente. Pero los precios sí o sí, pase lo que pase, suben año con año. Entonces la inflación es un impuesto silencioso que nos empobrece. Nos empobrece sin que nos demos cuenta. Ese es el problema. Y además de eso, con el tema de por qué unos tienen que trabajar por algo que otras personas pueden crear de la nada. Eso nos lleva a otra pregunta que vamos a explorar un poquito más adelante, que es, ¿por qué si pueden crear dinero de la nada, necesitan que paguemos impuestos de lo que trabajamos? Aquí hay varias paradojas, dilemas muy profundos de la economía global. ¿Por qué unos tienen que trabajar para crear algo que otros pueden crear de la nada? ¿Y por qué si ellos pueden crear eso de la nada, nosotros tenemos que pagar impuestos? Además de eso, los bancos prestan dinero que no tienen. Esto es otro tema muy importante, que es otro tema.
que los bancos prestan dinero que no tienen y crean una cadena infinita de deuda, mientras ellos se enriquecen de los de los intereses que cobran de esas deudas. Un tercer tema es que si tu dinero está en el banco, el gobierno o el banco, o el gobierno más bien, el gobierno a través del banco, puede congelar tu dinero, lo puede limitar o incluso te lo puede quitar, expropiar, cuando ellos quieran. Entonces es muy importante preguntarnos, ¿realmente somos libres de cada decisión económica que tomamos? ¿O esas decisiones están manipuladas por un sistema que realmente, si entendemos las reglas del juego, nos damos cuenta que ese sistema está jugando en nuestra contra? Entonces ahorita quiero entrar rápidamente en algunos ejemplos de cómo los gobiernos y los bancos hacen alianza para robarnos el valor de nuestro trabajo. Entonces los bancos centrales crean dinero, esto es lo primero que hay que entender profundamente. Los gobiernos permiten que los bancos centrales, como la Reserva Federal en Estados Unidos, o podríamos hablar del Banco de México, la mayoría de los países tienen el mismo sistema, en el cual se imprime dinero sin respaldo real, lo cual genera inflación, y esto devalúa los ahorros de la gente, y también aumenta la deuda pública. Esto depende de cuánto se aumenta la oferta de dinero, hay una crisis en la demanda de las cosas, y se genera lo que se puede llamar una hiperinflación o una crisis económica. Y hay muchos ejemplos que podemos estudiar en la historia de la relación que tiene la humanidad con el dinero y con los gobiernos, y que tanto los gobiernos intervienen en esa relación que tiene la gente con el dinero, que nos demuestran cómo los bancos y los gobiernos juegan mal y obran de mala fe, de manera inmoral ante los ciudadanos. Hay varios ejemplos de eso, como puede ser el corralito en Argentina, como puede ser el error de diciembre en México, pero hay muchísimos ejemplos. Por otro lado, el gobierno pide prestado dinero a los bancos centrales, ellos lo imprimen de la nada, pero para pagar esa deuda, el gobierno muchas veces necesita cobrar más impuestos, subir sus impuestos para poder pagar la deuda de lo que le debe, entre comillas, el gobierno al Banco Central. Entonces, mientras que los bancos se siguen enriqueciendo, cobrando intereses de las deudas que tienen con los ciudadanos o con sus usuarios, los gobiernos suben los impuestos para poder pagar las deudas que tienen con los bancos centrales o con otros bancos, también hay que decirlo, como el Fondo Monetario Internacional, famosísimo por endeudar países y meterlos en ciclos de endeudamiento, que en realidad no están endeudando al país o al gobierno, están endeudando a los ciudadanos, sus propios gobiernos, al endeudarse con ese tipo de instituciones, bajo la mentira de que necesitan inyectar capital para estimular el gasto público. Entonces, además de la inflación y el impuesto invisible, también tenemos que los bancos y los gobiernos manipulan las tasas de interés. Entonces, los bancos centrales fijan las tasas de interés para manipular el crédito y la deuda. Si suben la tasa de interés, los préstamos se vuelven más caros y la gente deja de gastar. Si bajan las tasas de interés, están incentivando que la gente se endeude más
porque el dinero es más barato. Entonces, así manipulan las decisiones de la gente y en realidad siempre gana el banco. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno federal subió las tasas de interés en 2002, volvió que el dinero conseguir dinero fuera más caro. Y esto hundió a muchas personas y a empresas en deudas imposibles de pagar. Por otro lado está el control del dinero digital y la eliminación del efectivo. Quieren eliminar el efectivo para que cada vez haya más control sobre cuántos impuestos debe cada ciudadano. Los gobiernos y los bancos están empujando un mundo sin efectivo, donde todo el dinero sea digital. Y esto les dé el control total sobre cada transacción y no solo les permita congelar cuentas o bloquear pagos si no sigues alguna regla, sino que esto permite que cada vez el dinero se vaya devaluando más. Por ejemplo, si tú pagas siempre con una tarjeta de crédito de $1, se quedan con el 3%. Y entonces entonces ya nada más quedan, si algo eran $100, quedan $97. Y después de esos $97 se vuelve a gastar en crédito y se vuelve a quedar el banco o la emisora de la tarjeta con un porcentaje, a diferencia de 100 pesos en efectivo, que aunque vayan de una mano a otra siguen siendo 100 pesos. Eso por hacer una simplificación de la diferencia entre el efectivo y el dinero en crédito. Que cuando hablamos del dinero en débito, en realidad estamos hablando simplemente de números digitales, números en una pantalla. No estamos hablando realmente de valor, simplemente estamos hablando de números digitales que se mueven de un servidor a otro, por así decirlo. Y esto se puede controlar de muchas maneras. Y caemos en la ilusión de estar gastando dinero, pero en realidad estamos cayendo en el juego o el engaño de lo que se le llama la reserva fraccionaria, que es básicamente que significa que cuando tú depositas tu dinero en el banco, ellos no lo guardan, ¿ok? Lo prestan. Y lo prestan hasta 10 veces más de lo que realmente tienen o de lo que realmente tú depositaste. Entonces así es también como los bancos crean dinero de la nada. Si tú depositas, por ejemplo, 10,000 pesos en el banco puede de esos 10,000 pesos prestar hasta 10 veces más, o sea 100,000 pesos. Pero con solamente el 10% de los usuarios que pidan su dinero al mismo tiempo, el banco tiene que cerrar sus puertas. El banco no tiene la liquidez necesaria, no tiene el capital listo para entregarse si el 10% de sus usuarios requieren que ese dinero sea entregado al mismo tiempo. Y esto es un problema muy importante. Esto nos dice que el sistema financiero del dinero fiat es una casa de naipes y que lo único que necesita para caerse esa casa de naipes es que el 10% de los usuarios de los bancos soliciten su dinero al mismo tiempo. Esto ya ha pasado, por lo tanto no es la pregunta ¿cuándo? No, la pregunta no es si va a volver a pasar o no, o si va a pasar o no. La pregunta es ¿cuándo va a volver a pasar? Por otro lado, están los rescates bancarios que se hacen con dinero público, es decir, con dinero que se arrebató con violencia a la gente. Cuando los bancos quiebran, por ejemplo, esto pasó en el 2008, en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, hay una película muy buena que relata con una precisión buenísima todo lo que pasó en este caso histórico de cómo los bancos y los gobiernos le roban a la gente, que se llama The Big Short. Te recomiendo mucho si quieres saber qué pasó en 2008 en la crisis inmobiliaria.
y en el rescate bancario, esta película que se llama The Big Short. Cuando los bancos quiebran por su propia avaricia, los gobiernos salvan con dinero de los ciudadanos a los bancos, socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. Por otro lado, tenemos la corrupción del cabildeo bancario. Los bancos financian campañas políticas y pagan legisladores para que aprueben leyes a su favor. Así evitan regulaciones y siguen lucrando con el sistema financiero injusto. Sabemos que los grandes bancos del mundo gastan millones de dólares en cabildeo, también se le dice lobbying, para evitar leyes que limiten su poder o para facilitar leyes que aumenten su poder. Esto es algo que nos impacta absolutamente a todos, sin importar en qué país del mundo vivamos. También está el tema que ya lo toqué un poquito brevemente, pero es muy importante, la restricción de retiros y el congelamiento de cuentas. Cuando hay crisis económicas, los bancos limitan los retiros o directamente congelan las cuentas de sus usuarios. Por lo tanto, tu dinero no es tuyo, definitivamente tu dinero no es tuyo. Por ejemplo, en Argentina, el Corralito, en el 2001, donde la gente no pudo sacar su dinero del banco por muchos días, si no me equivoco fueron semanas. Entonces los bancos y los gobiernos del mundo promueven el endeudamiento masivo para que estemos en un ciclo infinito de volvernos baterías para darle energía al mismo sistema. Nos esclavizan nuestra energía y nuestra inteligencia para ponerla al servicio de simplemente pagar una tarjeta de crédito, de poder pagar un préstamo o de tener que trabajar más porque no nos alcanza el dinero que ya tenemos ahorrado para comprar lo que necesitamos comprar porque la inflación hizo que las cosas ya cuestan más. Ese es el ciclo interminable de cómo nos mantienen pobres, dóciles, débiles, dependientes de ellos y lo suficientemente en la raya del cero para poder sobrevivir, pero seguir trabajando para ese mismo sistema. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Los gobiernos y los bancos están aliados en este sistema donde si no entiendes bien las reglas, si no entiendes bien cómo funciona el juego, si no pones atención a los detalles, a las letras chicas de los contratos, probablemente siempre vas a salir perdiendo. Ellos controlan la oferta y la demanda del dinero, controlan la inflación, el crédito, la deuda y en general las reglas del sistema para mantenernos atrapados en una rueda infinita de devaluación, de impuestos y de deuda. La única solución es verdaderamente entender cómo funciona ese sistema, buscar alternativas como Bitcoin, que no solo la tecnología de la criptografía y el Internet que permiten que sea una moneda muy accesible, muy fácil de transferir el valor, sino que cómo funciona la economía de la moneda, es decir, solamente van a haber 21 millones de unidades de Bitcoin que se crearán en la historia de la humanidad. Nunca podrá haber un centavo de Bitcoin más que 21 millones de Bitcoin. Por lo tanto, es una moneda que no se puede devaluar. Mientras suba la demanda por la oferta, siempre va a subir el precio de Bitcoin. Por lo tanto, es un vehículo de almacenamiento de valor que con el tiempo siempre va a subir de valor mientras más gente quiera usarlo. Y mientras el dinero fiat se siga devaluando, más gente lo va a querer empezar a usar y seguir usando. Entonces, no solo invertir en activos reales, sino preguntarnos cuáles son las reglas del juego, del vehículo en donde estoy almacenando el valor de mi trabajo, al cual llamo dinero. Pero recuerda,
No todo el dinero es igual. Y por último, cómo administramos nuestro dinero y cómo independizamos nuestro uso de dinero. Eso es otra cuestión de Bitcoin y del mundo de las criptomonedas en general, en el cual tú eres tu propio banco. ¿Cómo me vuelvo mi propio banco para que yo no le tenga que pedir permiso a nadie para utilizar mi dinero? Y esto es un tema que en el mundo actual está generando mucha controversia. Hay mucho debate sobre qué va a pasar con este tema, de que la gente se quiere convertir en su propio banco. Y hay una guerra financiera. Obviamente, si los gobiernos del mundo y los bancos, grandes bancos del mundo quisieran, más bien pudieran eliminar a Bitcoin de esta guerra mundial, ya lo habrían hecho. Entonces el hecho de que Bitcoin haya llegado ya a valer $100,000 o más, quiere decir que ha sobrevivido innumerables ataques y que es realmente la solución al problema inicial, que es un problema espiritual, profundamente existencial y filosófico. ¿Por qué unos tienen que trabajar por lo que otros pueden crear de la nada? Y si lo pueden crear de la nada, ¿por qué además nos piden que les demos un porcentaje de lo que nosotros tuvimos que haber trabajado?